Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la salud mental. Vamos a hablar acerca de la interdicción. Y bien, como la interdicción propiamente es un tema legal, pero que tiene que ver estrechamente con la psiquiatría, lo vamos a abordar el día de hoy desde la perspectiva de salud mental. Y bien, ¿qué es la interdicción? Correctamente llamado juicio de interdicción. Va a ser un juicio en el que se pone en entredicho la capacidad de la persona para poder tomar sus propias decisiones de una manera consciente, de una manera voluntaria, de una manera con un entendimiento de causa. Y el juicio de interdicción va a ser un juicio de protección, es decir, se van a proteger las garantías individuales de la persona asignándole un tutor o tutriz. Bien, es importante que se trata de una jurisdicción voluntaria, es decir, no va a haber una demanda de por medio, no va a haber un adversario. Y va a ser a través de un juicio civil, es decir, lo va a llevar a cabo un juez de lo civil, un juez de lo familiar. La persona que va a ser sometida a un juicio de interdicción debió haber sido previamente evaluada por profesionales de la salud mental, para que así el juez pueda tomar la decisión de emitir la interdicción o no, asignar a un tutor o tutriz para el cuidado de sus garantías individuales. Entonces, lo importante del juicio de interdicción es que va a ser un juicio de garantías con el fin de proteger a la persona. ¿Protegerla de qué? Bueno, protegerla de sus bienes o de su patrimonio. Les pondré algunos ejemplos. Algunos de los trastornos mentales que mayormente son susceptibles de una interdicción son aquellos trastornos tales como las demencias, o los trastornos neurocognitivo mayores, en el que la persona poco a poco va perdiendo la capacidad de decidir, la capacidad de tomar sus decisiones de una manera voluntaria, con un previo conocimiento. También aquellas personas con un trastorno de discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental, o aquellas personas con un trastorno mental grave, como en el caso de esquizofrenia o en el caso de trastorno bipolar. ¿Y por qué? ¿De qué se les va a proteger? Bueno, se les va a proteger principalmente de aquello que poseen, de aquello que tienen, de su patrimonio. En muchas ocasiones, algunas personas con los trastornos que les acabo de mencionar tienen un bien y va a haber otras personas que se acercan a ellos y se los van a pedir a través de relacionarse, a través de pedirles que les den cierta cantidad de dinero, que les donen cierto patrimonio, cierta propiedad. Y como estas personas no tienen su juicio de la manera íntegra, en muchas ocasiones algunas personas se pueden aprovechar de ello, se pueden aprovechar de su bondad. Es aquí cuando entra la interdicción. En la interdicción, al asignar un tutor o tutriz, lo que se va a pretender es que esa persona esté protegida de sus bienes y patrimonio. Es por ello que el tutor o tutriz casi siempre es un familiar, generalmente es el familiar más cercano, es alguno de los padres, alguno de los hijos, alguno de los hermanos, con el objetivo de que pueda cuidar de los bienes de esa persona. El juez civil es la persona que va a determinar quién es el tutor o tutriz óptimo para la persona que se le realiza la interdicción. Y bien, aquí hay que mencionar un concepto. Cada individuo en la sociedad es una persona. A esto se le llama persona jurídica, que a su vez va a poseer una personalidad jurídica, es decir, una personalidad ante la ley. Y esta a su vez se va a dividir en capacidad jurídica y en capacidad de obrar. En la capacidad de obrar va a haber un goce, va a haber un ejercicio de distintos derechos. En este caso, la interdicción va a entrar aquí, en la capacidad de obrar. Por ejemplo, una persona con interdicción, para realizar cualquier trámite correspondiente, es necesario que cuente con la ayuda y la aprobación de su tutor o tutriz para que no pueda ser víctima de algún engaño, de alguna estafa, de que algunas personas se quieran aprovechar de él o ella. Es como, por ejemplo, si llegara alguien y le ofrece un contrato y le dice, fírmame aquí, esto te va a traer muchos beneficios. Aquella persona con estos trastornos mentales que mencioné
no va a ser plenamente capaz de comprender todo aquello que se le está ofreciendo. Y en muchas ocasiones pueden ser contratos, pueden ser cláusulas que le van a privar de su patrimonio, de sus bienes. Entonces, de esta manera, si la persona en interdicción lo firma, no va a ser válido porque tiene que ser corroborado por su tutor o tutriz. Y bien, para valorar la interdicción es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tanto entiende esa persona? ¿Se valora el juicio como una capacidad mental? Y si existe una firmeza de voluntad para inspirar una libre decisión. Es aquí cuando en estos trastornos mentales realmente es muy difícil que exista una libre decisión. Son muy fácilmente influenciables por otras personas que pueden aprovecharse de ellos o ellas. Por otra parte, vamos a tener en el Código Civil Federal, en México es en el artículo 22, pero bueno, va a variar de país en país, y aquí se va a describir la capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica va a iniciar con el nacimiento y va a finalizar con el fallecimiento. Y por otra parte, en el artículo 450 de este mismo Código Civil, va a hacer mención de menores y adultos enfermos, ya sea una enfermedad reversible o irreversible. Y a su vez también se va a describir qué es una incapacidad. Y la incapacidad puede ser temporal o puede ser permanente, puede ser parcial o puede ser total. La incapacidad puede ser física, sensorial, intelectual, emocional o puede ser mental. Es aquí donde la psiquiatría entra para determinar si la persona puede gobernar sus acciones o no lo puede hacer. Si la persona no puede gobernar sus acciones, entonces va a ser una persona incapaz ante la ley de tomar sus propias decisiones y poder hacerse responsable de ellas. Y bien, una persona en interdicción va a haber limitado algunos derechos, pero sobre todo es para proteger sus bienes y patrimonio. Es decir, no podría vender su casa si así quisiera, porque muy seguramente la malbarataría y la acabaría vendiendo a un precio muy bajo ante unas personas que quisieran aprovecharse de ello. Y bien, en el mismo Código Civil, en el artículo 449, va a hablar acerca de la tutela, de la guarda de las personas y de sus bienes. Por ejemplo, aquí entra la patria potestad y aquí entran los derechos y obligaciones de los padres y de los hijos. Y bien, siguiendo con el juicio de interdicción, en el Código Civil, en el artículo 904, nos va a hablar que el juez civil va a citar a una audiencia, va a citar a la persona evaluada, es decir, a la persona que va a ser sujeta a este juicio de interdicción, va a citar al tutor o tutriz, también va a estar presente una persona del Ministerio Público o de la Fiscalía, el abogado de la persona con cédula, así como 2 psiquiatras certificados. En este juicio de interdicción, los psiquiatras van a evaluar a la persona y van a establecer el alcance de su capacidad. Y por su parte, quien va a tomar la decisión final es el juez civil, con aquella información que obtuvo de los expertos en psiquiatría. Y el juez va a determinar la extensión y límites de la tutela. Antes la interdicción era permanente y total. Actualmente es necesario que esta valoración por parte de psiquiatría sea anualmente. A esto se le llama reconocimiento anual. Estos reconocimientos anuales pueden ser ya fuera del juzgado, de manera particular, y ya el tutor o tutriz se encarga de llevar la valoración anualmente al juez para corroborar que la persona sigue incapacitada, sigue en interdicción. Y bueno, aquí va a ser importante mencionar algunos puntos. Nadie puede ser sujeto de interdicción sin un juicio avalado por un juez civil, y en el artículo 462 nos va a mencionar que ninguna tutela puede conferirse sin un juicio. Y en el artículo 449 nos va a hablar acerca del tutor. El tutor va a ser aquella persona que se va a hacer cargo de las necesidades del evaluado y prácticamente va a ser responsable de sus mismas acciones. Entonces, recalcando, el juicio de interdicción va a ser un juicio de jurisdicción voluntaria para la protección de una persona. Hay que mencionar también que hay trastornos que no son interdictables. Por ejemplo, los trastornos de personalidad. Por ejemplo, un trastorno narcisista de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, etcétera,
no van a ser interdictables. ¿Por qué? Porque en los trastornos de la personalidad la capacidad de decidir de la persona va a estar íntegra, va a tener déficits en otras áreas, pero su capacidad de voluntad y de toma de decisión va a estar íntegra. Hay que recordar que la interdicción es para ciertos trastornos, recordando demencias en un grado avanzado, discapacidad intelectual o trastornos mentales graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar grave. Y también la interdicción va a ser llevada a cabo en mayores de edad. Los menores de edad no son interdictables. Esto se los menciono porque existen algunos que se hacen llamar expertos que están en contra de la interdicción. Y claro, lo hacen desde una perspectiva de derechos humanos, pero en la interdicción no se atentan contra los derechos humanos, más bien se protegen, porque si dejamos que una persona con estos trastornos mentales ejerza su libertad de manera plena, hay muchas personas allá afuera que se quieren aprovechar de ello y que lo van a hacer. Les van a pedir préstamos de dinero y claro que no les van a pagar. Les van a hacer firmar contratos, los cuales se van a aprovechar de ellos. Les van a hacer firmar documentos en los que se van a apropiar de sus bienes, su patrimonio. En otras palabras, se van a aprovechar de ellos, los van a estafar y no va a haber una manera de protegerse de ello ante la ley. Es por eso que con la interdicción, aunque unas personas quieran aprovecharse, si una persona lúcida, como es el tutor o tutriz, no lo permite, las otras personas no se van a poder aprovechar de ellas. Y bien, la interdicción entra dentro de la psiquiatría forense y les voy a hablar brevemente en qué consiste la psiquiatría forense. Va a ser aquella disciplina que propone aclarar aquellos casos en los que alguna persona, por el estado especial de su salud mental, necesita una consideración especial ante la ley. La psiquiatría forense es la psiquiatría que colabora con la administración de la justicia. La psiquiatría forense es un término general que indica la intermediación ante la ley y la psiquiatría, y va a ser la aplicación de la psiquiatría a las cuestiones legales. Y bien, si conoces una persona que pueda ser sujeta a un juicio de interdicción, o una persona interdicta o algunos tutores que requieran alguna información adicional, agradeceré que les puedas compartir este video. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.